Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad BAO, ejilatbao.cl. Benea Don Olam, los hijos del Señor del Universo, el Señor Eterno. Y bueno, en esta oportunidad estudiando la porción Lej Lejá en este año 5783. Tenemos la porción donde inicia el Eterno diciendo Lej Lejá, me artseja, vete de tu tierra, teja y de tu parentela. Dice la escritura: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este cierto es la fe de Abraham, la emuná de Abraham, el cual dice que al ser llamado obedeció. Esto se trata, ¿cierto?, de el llamado. De hecho, grandes temas de los que se tratan en los escritos apostólicos, los evangelios, ¿cierto?, las palabras de Yeshua y de sus discípulos, tienen que ver mucho con la fe de Abraham, con el llamado de Abraham, con la obediencia de Abraham, con la escogencia de Abraham de parte del Eterno, con el pacto que le dio a Abraham, con la descendencia de Abraham, con los mandamientos que le dio a Abraham, y así, y así, y así. El padre de la fe, Ab Aemuná, el padre de la fe. Él fue quien al ser llamado obedeció. Y salió de un lugar, dice que había de recibir como herencia. Él entendió que el llamado del Eterno requería obediencia. Si hoy oyeres su voz, ¿cierto?, no endurezcáis vuestros corazones. Abraham tuvo un corazón blando. No solo eso, sino que fue capaz de renunciar a lo que tenía con tal de ganar lo que el Eterno le había prometido. Porque él supo inmediatamente que lo que Dios le hablaba y le prometía era mejor que lo que tenía. Era mayor. Por lo tanto, para él, esto significó renunciar a lo que poseía, a su herencia, su heredad, quizás de su familia, de su tierra y de todo lo que poseía. Y dice que salió sin saber de dónde iba. Podríamos decir que algo conocía del camino, y a lo mejor al principio tendría cierta seguridad al salir de la ciudad, pero después, pronto eso se acabaría. Y solo habría, cierto, que confiar en el Eterno. Abraham probó su fe en base a sus actos de obediencia ante Dios. Los sabios nos enseñan que Abraham tuvo que pasar por 10 pruebas. Prueba tras prueba. Una cosa tras otra. Y una vez que pasó la primera prueba, fue conducido a la siguiente. Y de hecho eso se trata, ¿cierto?, este texto de la Torá, estos capítulos de Bereshit, cómo Abraham fue pasando de una prueba tras otra prueba. Una y otra, una y otra, una y otra. El llamado del Eterno requirió su fe, pero también requirió probar su fe. No fue tan solo su fe inicial, sino la perseverancia de la fe. Shaul o Pablo enseña que Abraham es el padre de la fe, el padre de todos los creyentes. Abraham nos mostró el significado de tener fe y de vivir acorde a ella. Así como nuestro padre, ¿cierto?, es el padre de la fe, Abraham también nos enseñó lo que significa vivir una vida de la fe. Por lo tanto, las historias de Abraham y de todos los patriarcas en general no son solamente narrativas históricas ante las cuales debemos solamente leer: ah, mira, esto le pasó a Abraham, esto pasó con él, ah, mira, esto aquí, esto allá. En vez de esto, ¿cierto?, todo lo que fue escrito desde los tiempos pasados, como dice
Romanos, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra esperanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Porque así como ellos pasaron por pruebas y se probó su paciencia, y la paciencia de su fe y de su perseverancia, pues también nosotros pasamos pruebas y pasaremos pruebas. Y dice que todo está escrito desde los tiempos pasados para que tengamos esperanza. Uno, cierto, de los fundamentos de nuestra emuná, nuestra fe, y de nuestra creencia en el Eterno. La fe, la esperanza. Dice Shaul y la cita, precisamente en ese orden. Shaul dice que hay que seguir las pisadas, ¿cierto?, de nuestro padre Abraham. Dice, seguir los pasos de nuestro padre Abraham. Le dice a los creyentes romanos 4:12. En otras palabras, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que nos enseñó Shaul, los creyentes deben imitar a Abraham. O sea, es una instrucción. Si alguien quiere decir, bueno, ¿qué mandamientos hay en la Brit Hadashah, los escritos apostólicos o del Nuevo Testamento, como se le suele llamar? ¿Qué mandamientos hay? Bueno, se nos enseñó a seguir los pasos de Abraham. Por lo tanto, debemos imitar a Abraham. Desde esta perspectiva, la fe no es una herencia que pase de manera pasiva de unos a otros, sino que es más algo que hay que perseguir activamente. La fe no es algo que se hereda pasivamente. Y yo creo que esto lo sabemos porque hemos visto, ¿cierto?, como muchas veces los creyentes tienen hijos. Y no es que porque los padres sean creyentes, los hijos van a ser creyentes, igual de creyentes, o la fe se va a traspasar solo por un tema de heredad, de tradición. Si bien esto es muy importante y fundamental, la fe requiere una acción activa, no pasiva. La herencia de la fe se pasa activamente a través de nuestros actos, nuestras obras. Tenemos que seguir los pasos de Abraham. No esperar, ¿cierto?, a ser como Abraham, sino que caminar como Abraham caminó, y de esta forma, ¿cierto?, acercarnos al objetivo del llamado de Dios en nuestra vida. No puede ser algo inactivo, tiene que ser algo activo o pasivo. No puede ser algo pasivo. Así que la fe de Abraham significa hacer las obras que Abraham hizo. En efecto, esto es también lo que nos llamó a hacer el Mashiach, lo que nos llamó a hacer Shaul, Pablo. Imitadme a mí porque yo imito al Mashiach, ¿cierto?, al Mesías. Y Yeshua también. Le imitamos a él porque él imita al Padre. Y nosotros también tenemos que de esta forma imitar a Abraham, ¿cierto? Imitamos a Abraham al hacer las obras que Abraham hizo. Y esto es también parte de nuestro legado como creyentes. La fe de Abraham no es solamente una revelación, sino que la fe de Abraham demuestra en sí misma que uno es responsable de la revelación que recibe. Cada uno puede llegar y decir, yo tuve una revelación. Dios me habló, Dios me llamó, Dios habló a mi corazón. De alguna forma, o tuve un sueño, o me di cuenta de algo, se me iluminó, en algún momento me amaneció, como dicen algunos. Ok, pero entendemos de Abraham que uno es responsable de su propia revelación o de lo que ha recibido. Y esto no es solamente algo que se deba hablar, sino algo que hay que hacerlo. O sea, uno es responsable de conducirse en base a lo que uno recibe, ¿no?, de parte del Eterno. Y eso es vivir la fe. Nosotros podríamos haber tenido muchos sueños, visiones y recibir muchas cosas, quizás. Quizá hay quien pueda tener esa, digamos, esa oportunidad. Y quizá hay otros que no. El punto es que cada cosa que recibimos de parte de Él, tenemos que vivir conforme a ella y demostrarlo en base a nuestra fe y en nuestras obras. Esto es lo que significa recibir una revelación.
moverse, conducirse conforme a ella. Pablo también nos enseñó un principio de las palabras del maestro cuando Yeshua dijo, ¿cierto? Aquí está. Ellos le contestaron, le dijeron, Abraham es nuestro padre. Y Yeshua les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Tan sencillo como eso. Ustedes dicen que son hijos de Abraham por la circuncisión, porque su madre es judía, porque tiene una herencia, un legado judío, y se dicen hijos de Abraham, porque ¿qué es ser judío? ¿Qué es ser israelita? Ser hijo de Abraham, finalmente. ¿Qué honor tiene el ser judío a diferencia de otra identidad? Que somos hijos de Abraham. Hay una herencia, ¿cierto?, de un pueblo. ¿Quién fue el que inició este pueblo? Abraham. Por lo tanto, si te dices hijo de Abraham, haced las obras de Abraham. Tan sencillo como eso. Y de hecho Yeshua les retó muchas veces a los creyentes a que hicieran las obras de Abraham, pero al parecer tenían cierta resistencia a ser como Abraham. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan las obras de Abraham? Bueno, realmente Abraham sufrió, podríamos decir, muchas pruebas, y él intentó, a través, ¿cierto?, de toda su vida, de cambiar su forma de proceder. ¿Ok? Si él se conducía de una forma, por ejemplo, esta para allá leímos, si él engañó a Faraón, si le costó reconocer a su esposa porque tuvo temor, pues después tuvo que cambiar su actitud. Las pruebas, ¿cierto?, son un cambio en nuestra vida. Ahora, también él entendió, ¿cierto?, que tuvo que irse en contra de ciertas actitudes convencionales de idolatría que había en su época. También tuvo que salirse de ese contexto. Él practicó Achnasat Orhim, la hospitalidad, de manera quizás exagerada para muchos. Era exageradamente un buen hospedador. Y eso hizo la obra de Abraham, ser un buen hospedador. De hecho, Yeshua, si recordamos bien, le dijo a sus talmidim, a sus discípulos, vayan, ¿cierto? Y donde sea que lo reciban, Hashem, si no, sacudan el polvo de sus pies y se van. O sea, él está diciendo, ustedes van a ir, no vayan con muchas cosas, les dice, ¿cierto? Sino que con lo justo. Y que las personas lo reciban. ¿Qué le estaba diciendo? Que lo reciban los hijos de Abraham. Que ustedes, mis talmidim, vayan y sean recibidos para quienes son realmente hijos de Abraham y sepan tener hospitalidad. Él llamó también a renunciar, ¿cierto?, a padre, madre, familia, como ayer se comentaba, ¿cierto?, en la parashá. ¿Por qué? Porque también llamó a ser como Abraham. Y él llamó a tener, ¿cierto?, la fe y las obras de Abraham. ¿Ok? Él confió, ¿cierto?, en las promesas del Eterno. Confió, creyó. Y si a lo mejor en algún momento dudó, tuvo que ser remecido, pero tenía que creer completamente en las palabras del Eterno. Aun cuando pareciera algo casi imposible. Esa era la fe de Abraham. Tenía muchos años y el Eterno le prometió un hijo. ¿Dónde? Hasta su esposa se rió, dice la escritura. Pero él creyó confiadamente en las promesas del Eterno. Y él obedeció sin quejarse. Obedeció. No vemos ahí, ¿cierto?, que Abraham le dijera, Lej lejá, mercejá, ok, vete a tu tierra. Pero, Señor, no le dijo un pero. Obedeció. Esa es la fe de Abraham. Él amó la paz con todos, ¿cierto? Él no intentó pelearse con nadie. De hecho, amó tanto la paz que prefirió soltar. Antes que, quizás, ¿cierto?,
eh, enfrancarse en situaciones problemáticas. Y él ofreció, de hecho, hacer las paces con sus vecinos y su familia, o incluso dejarle a su sobrino Lot todo el camino que él quisiera, a contar de que sus pastores, ¿cierto?, estuvieran tranquilos. Escoge tú. Mira, tenemos riña entre mis pastores y tus pastores, Lot, pero escoge tú. Tú dime dónde te vas y yo voy por el otro lado. O sea, prefirió, llamó la paz, en este caso, con sus vecinos. ¿Qué dice también Yeshua? Hay que poner la otra mejilla, como lo dice el libro de Lamentaciones. Que hay que incluso amar, ¿cierto?, a los enemigos, orar por ellos, ayunar por ellos. Nos enseñó, ¿cierto?, realmente a tener amor y a buscar la paz. Rey dice, dichosos los pacificadores, de ellos es el reino de los cielos. Él nos recordó, ¿cierto?, también, él recordó también, digámoslo, tuvo desacuerdos también quizás con su familia, con su esposa, pero también tuvieron que superar esas pruebas, ¿cierto?, para seguir el camino de la fe. Porque tuvieron también alguna discordancia en el camino. No es que el llamado del Eterno fue de tal forma que hubo siempre paz y nunca hubo un conflicto. Pero aún así, a través de esos desacuerdos, siguieron el camino del Eterno. Porque el llamado de Dios ya le había sido dado. Deja tu tierra y tu parentela. Es decir, esto es mayor. Persigue un objetivo mayor. Y todo lo demás tienes que superarlo. Y él, aparte, como enseñan ciertos los sabios, diseminó la palabra del Eterno, el conocimiento entre las personas. Incluso oró por los pecadores, se enseña. ¿Cierto? E intercedió de alguna forma por los que estaban alejados del Eterno. E hizo personas para el Eterno. Y él negoció inclusive con Dios. Y lloró por los malvados. ¿Quiénes? Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos enseñó Yeshua? Orar por los enemigos. Pero ¿cómo si son tan malvados como los sodomitas y gomorritas? O gemoritas. Pero si son tan malos estos, ¿cómo voy a orar por ellos? Son mis enemigos, me hacen daño. Pero ¿cómo estos que hacen este daño? Abraham intercedió por ellos. Abraham oró por ellos. Negoció con el Eterno para que no les hiciera el mal. Que no los castigase conforme a sus faltas, sino que mirase si en medio de ellos habría algún mérito, algún justo que tuviese el mérito de ser salvado y que por causa de ellos se salvara esa nación malvada, o esas dos naciones, Sodoma y Gomorra. Yeshua nos enseñó lo mismo. Tenemos que ayunar por los que nos persiguen. Orad por ellos. Difícil, ¿no? Ayunar, orar, amarlos. Él dice, ¿qué sentido tiene amar a tus amigos? Si eso hacen todos. Ama a tus enemigos. Ahí está realmente el tema. Entonces, incluso intercedió por los malvados, como nos enseñó el Mashiach. Y él pagó ingratitud con lealtad. ¿Por qué? Porque él fue en rescate a costa de su propia vida para rescatar, ¿cierto?, a sus familiares, a los miembros de su familia que estaban ahí, en Sodoma y Gomorra. Aún aquellos que salieron con él, pero que tuvieron rencilla y quizás no supieron ceder para reconciliarse, ¿cierto?, con él, sino que prefirieron, llegó un momento donde ya había tan distancia donde cada uno tomó su camino, él tomó por allá y yo sigo por acá, pero él pagó en gratitud con lealtad. Ese fue Abraham, un verdadero padre de la fe.
Nunca soltó, por así decir, lo que el Eterno le dio. No lo soltó. Solo soltó lo que el Eterno le ordenó que soltara. Es decir, vete de tu tierra y se fue. Y de tu parentela y se fue. Con los que lo siguieron, pero el resto se fue. Hizo caso. Pero en el resto de las cosas pagó ingratitud con lealtad. Él fue, cierto, un verdadero padre que va en rescate y ayuda de los que lo necesitaban, de los que quizás no contaban con él porque ya se habían alejado de él, pero él siguió ahí. Los malvados contaron con él, su familia contó con él, en general todos contaron con Abraham. Incluso el extranjero, el que iba de paso de camino y que tenía hambre y sed, contaba con Abraham. Ese era Abraham. Incluso aceptó la circuncisión a una edad avanzada de casi 100 años, o de 100 años. Y fue esta, ¿cierto?, una de las últimas pruebas de estas 10 pruebas, las cuales él obedeció, incluso el sacrificar a su hijo Yitzhak. Yitzhak. Eso es lo que significa ser el padre de la fe. Renunció a todo lo que el Eterno le dijo que renunciara. Pero también intercedió por todo lo que el Eterno le prometió que le iba a dar y conceder. El Eterno le prometió que le iba a dar una tierra, una familia, una descendencia, una gran nación. Por lo tanto, él amó a las naciones, incluso a las malvadas. El Eterno le prometió tierra e hizo paz con los de la tierra. Le prometió ser una gran nación y que muchas naciones serían benditas por él. Y él trató de intercedió ante Dios por las naciones de la tierra, incluso los malvados. Cuán grande, ¿cierto?, fue la fe de Abraham, que realmente de ahí nuestro Mashiach se toma muchas de sus palabras, nos enseña, ¿cierto?, a través de Abraham, nuestros apóstoles, los enviados de Yeshua, y bueno, nosotros seguimos aprendiendo de él. Ahora, Abraham, Isaac y Jacob no eran personas perfectas. Abraham llamó 2 veces a Sará hermana. Incluso, ¿cierto?, sin confiar en la protección que Dios le podía dar a él y a su familia. Prefirió, ¿cierto?, decir que era su hermana en vez de su esposa. No confió quizás en la protección del Eterno completamente. De hecho, él se casó con Agar, ¿cierto?, su concubina, incluso habiendo podido esperar la promesa que el Eterno le había hecho de tener un hijo con su esposa Sara. Pero también ahí se deslizó. Isaac también probó que él falló, ¿cierto? Fue probado digamos, su fe. También, ¿cierto? Él tuvo un mal ojo en contra de su hermano Esaú. No fue una persona perfecta también. Él también cometió engaño contra su hermano Esab o Esaú. Entonces, de hecho, de Jacob se dice en la misma escritura que él era un usurpador, un engañador. Y Jacob puede significar esto. Entonces también la Biblia nos habla de que son personas humanas las que están ahí descritas, ¿cierto? En la Torá. Son personas de carne y hueso con aciertos y con errores. El padre de la fe no fue justo en todas sus generaciones, el intachable que nunca cometió ninguna falla. No. Pero fue, ¿cierto?, quien aún recibió el llamado y se fue. Y partió y obedeció. Y en ese obedecer obviamente no lo sabía todo. Uno sabe que cuando le toca renunciar a muchas cosas, imagínese usted renuncia a un trabajo. Tiene que ir a otro trabajo. Usted no va a saber todas las cosas que suceden en ese trabajo. Usted tiene que aprender y se va a equivocar y va a cometer errores. La gente va a decir, pero ¿cómo?
Y él va a decir, bueno, no sabía, pero ¿cómo cometiste ese error? No sabía. Normal, ¿no? Cuando uno está dispuesto a renunciar y a iniciar una nueva vida, por supuesto que van a haber errores, pruebas, aciertos y desaciertos. Por lo tanto, el llamado del Eterno, en este caso, es congruente. Él no esperó que Abraham fuera perfecto, que fuera extraordinario en todo y que no cometiera ningún pecado. No, no fue ese el llamado que el Eterno hizo a Abraham y no es el llamado tampoco que nos hizo a nosotros, porque nosotros recibimos el llamado como Abraham. Él no está esperando de nosotros que seamos perfectos en todo, porque obviamente nunca lo seremos en todo. Pero sí, esto nos demuestra, ¿cierto?, que Él espera que iniciemos un camino y que aprendamos y que crezcamos y superemos cada prueba. Y nos acerquemos un poco más a Él. Entonces, no podemos decir con esto de que es imposible seguir el camino de Dios, porque no. Hay muchos, ¿cierto?, que se toman de la imagen de Yeshua o de Jesús de Nazaret para decir es imposible hacer todo lo que Él hizo. Él era prácticamente Dios. Imposible imitarlo en todo. Pero la Biblia nos enseña el camino de que hay que imitarlo. Así como Abraham hay que imitarlo, Yeshua hay que imitarlo, y hay que iniciar el camino para llegar a imitarlo completamente y ser como Él. La estatura, como ayer se decía, del varón perfecto. Hay que llegar y hay que iniciar ese camino, pero para eso hay que partir por algo. Si no partimos el camino de la fe, jamás entrenaremos, fallaremos, aprenderemos y creceremos. Nunca lo haremos. Por lo tanto, cuando las personas, inclusive hoy día, ¿cierto?, que reciben el llamado a seguir la Torá, seguir a través de la fe que recibieron en Yeshua, iniciar el camino de las obras de Abraham. Porque eso es. ¿Por qué a Abraham no se le dio la Torá completamente? Es obvio. Abraham todavía tenía que renunciar a muchas cosas, iniciar un camino, trazar un camino, marcar las huellas. Pero todavía no era el tiempo de que recibieran toda la Torá. Porque cuando uno inicia todas las cosas, no lo sabe todo. Cuando uno inicia, no lo sabe todo. Quien se inicia en el camino de la Torá, obviamente no lo sabe todo. Pero tiene que empezar a caminar. Y aún así se dice que Abraham guardó todos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Pero como si no había sido dada la Torá. Porque todo cuanto el Eterno le dijo que hiciera en ese momento, lo hizo. En lo que él estaba capacitado para realizar, lo realizó. Por lo tanto, fue un justo. Y eso es lo que el Eterno espera de cada uno de nosotros. Y lo que espera de toda la nación en su conjunto es que por supuesto cumpla la Torá. Pero la Torá se cumple no solo por mí, sino por mí y por el resto de los que pueden cumplirla. Hombres, mujeres, sacerdotes, levitas, reyes y todas las categorías que hay dentro de la Torá de los mandamientos. La Torá no se cumple solo por uno, sino que por todos. Hay un núcleo, ¿cierto?, de personas que deben cumplir los diferentes mandamientos. Pero en cuanto a Abraham, cumplió todo lo que el Eterno le ordenó. Así que cuando iniciamos el camino de la Torá, tenemos que saber esto. No lo vamos a hacer todo bien, ni tenemos, digamos, la obligación de conocerlo todo. Por supuesto que no lo sabremos todo, pero hay que tener fe e iniciar ese camino, esas pisadas. Seremos justos en la medida en que, en cuanto conozcamos, fallemos, aprendamos y hagamos bien ahora. Así que la Torá no nos habla de personas excepcionales, ¿cierto?, sino que nos habla de un Dios excepcional. Porque, ¿qué es lo que buscaban los dioses en la mitología antigua en general? ¿Qué es lo que buscan los dioses cuando uno mira alguna película, cuando lee mitología o lee algún libro, ¿cierto?, de historia? Buscaban la perfección. Hombres y mujeres perfectos. En el caso de los griegos, tenían que ser excepcionalmente bellos.
en otros casos excepcionalmente poderosos, ¿cierto? Y todos sus seguidores tenían que tener ese carácter y tratar de imitarlo a través de belleza o poderío, o quizás qué cosa. Pero el Dios de la Escritura es un Dios excepcional. No son hombres, mujeres excepcionales, sino que es un Dios excepcional. Un Dios cercano, un Dios que nos enseña la fe, incluso en nuestros errores. Pero ¿cómo un Dios se va a acercar a personas imperfectas? ¿Cómo un Dios perfecto se querrá acercar a personas llenas de defectos? Ese es el Dios excepcional que tenemos nosotros. Que se acercó, tuvo fe, creyó en nosotros. Y como el Eterno creyó en nosotros, corresponde que nosotros creamos en Él y confiemos en Él. Esa es la fe de la cual nos habla la Escritura. La fe excepcional de Dios. En que confió en Abraham y le dio grandes promesas. Hoy día usted a una persona le dice, te voy a dar esto otro, te daré esto, riqueza aquí, allá, naciones. Y esa persona inmediatamente a lo mejor se va a derrochar lo que tiene. Inmediatamente se creerá superior ante los demás y como tendrá tanto, nunca servirá al resto. Al contrario, pedirá que muchos le sirvan a él. Porque ahora va a tener grandes cosas. Es cosa de mirar lo que suele suceder, ¿no? En esto. Pero en el caso de la escritura de Abraham, vemos lo contrario. Se hizo un servidor de los propósitos del Eterno. Así que la historia del Bereshit continúa con las vidas de Abraham, Isaac y Jacob a través de su caminar en la fe. Y la Torá nos cuenta de historias tan honestas que llegan a ser convincentes y realmente verdaderas de vivir. Porque son eso. Son historias honestas. Sus aciertos, sus desaciertos. Y eso es lo que tiene de convincente de la Biblia, que no hay. No es, digamos, lo extraordinario sucede, sí. Pero lo extraordinario es que aun cuando suceden muchas cosas que no deberían suceder en el camino, el Eterno tiene su gracia sobre nosotros y sobre las personas. Así que sentimos realmente que es un libro de personas de carne y hueso, personas reales como nosotros. Así que, con todo esto, con palabras, ¿cierto? Para animarnos en nuestra emuná y confortarnos de que los padres fueron humanos, ¿cierto? Como nosotros. Al mismo tiempo tenemos que mantener en mente que ellos poseyeron una espiritualidad y una diferencia, ¿cierto? En su vida y en su riqueza personal. O sea, aun cuando fueron personas comunes como nosotros, también tuvieron una gran riqueza espiritual. ¿Ok? Y ellas la poseyeron. Y esto fue así, no es un engaño, ¿cierto? Entonces consideremos que ellos realmente fueron grandes. Dios se le apareció a ellos regularmente. Ellos incluso fueron llamados profetas, los patriarcas. El Eterno les habló y oyeron su voz. O sea, conversaron o interactuaron con el Eterno bastante regularmente. Hoy en día cualquiera que diga eso, inmediatamente se va a todos lados a decir que es profeta, que Dios le habla y trata de decirle a medio mundo y contarle esto. Bueno, ellos fueron profetas, hablaban regularmente con el Eterno, Él les habló, ellos oían su voz. El Eterno le dijo a Abraham, vete, y Abraham se fue. El Eterno le dijo, sacrifica por mí a tu hijo Isaac, y Abraham iba a sacrificarlo. El Eterno le dijo a Isaac, quédate, y él se quedó. Le dijo a Jacob también, vete, y se fue de su tierra, de sus padres. Y cualquier cosa que el Eterno les habló, lo hicieron. Esa es su grandeza. Todo lo que el Eterno les habló, por más que uno dijera, hoy fueron profetas, hablaron con Dios. El punto es, el Eterno les habló y así lo hicieron. Esa es su grandeza, su humildad y su sencillez.
El Eterno asoció incluso su nombre con ellos y se llamó a sí mismo el Dios de Abraham. No es solamente el Dios, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, no es solamente el Dios, se asoció con ellos. Baruch Hashem. Y él nunca se llamó a sí mismo, por ejemplo, el Dios de Joseph, el Dios de Moshe, el Dios de David, sino que él dijo el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, nuestros padres. Y al respecto de esto, ¿cierto? Dice en Hebreos, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Porque siempre, aunque vivieron en este mundo, pasaron por acá, desearon que esas cosas de acá, sabían que no lo era todo y que el Eterno era más que suficiente y era mayor que todo lo que había en este mundo. Dice, incluso esperaron una patria mejor que la que poseían, una celestial. Por eso dice, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Les ha preparado ciudad. Eso es lo que dice la Escritura. O sea, cuán amados fueron los padres, que Dios no se avergonzó de ser el Dios de ellos, llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque esperaron en Él. Realmente. Todo lo que les anunció, esperaron. Baruch Hashem. Entonces, cuando Israel pecó, incluso hizo el becerro de oro, incluso cuando se quejaron, ¿cierto? De tal forma que el Eterno incluso casi los destruye. Moshe también golpeó la roca, pero él también, en el momento de dificultad, invocó. ¿Qué invocó Moshe cuando hubo, cierto, gran dificultad en Israel? Por ejemplo, con el becerro de oro. La memoria que el Eterno había hecho con los padres, ese pacto. Moshe oró. Vuélvete, cierto, de tu enojo. Y desiste de hacer este mal, este desastre a este pueblo. Y recuerda a tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Y el Eterno desistió, digamos, de cómo había de acontecer las cosas. Se acordó, dice. Recordado a Abraham, a Isaac y de Israel. Que ellos sí oyeron y obedecieron. Y no se quejaron. Se habrán quejado de su situación, de sus cosas quizás que pasaban, alguna cosa que otra, pero no cuando el Eterno les hablaba. Ahí obedecían. Pablo Shaul explicó a las crecientes congregaciones de Roma también que el pueblo de Israel era el pueblo elegido. Era, ¿cierto? El pueblo elegido. Incluso si ellos no recibían, ¿qué cosa? La Besorá, el Evangelio. Él dijo lo siguiente. En cuanto al Evangelio, la buena nueva, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, Dios amó, el Eterno amó a los padres, incluso más allá, ¿cierto?, de lo que sucedería con su descendencia y con sus hijos. Él los amó. Aquí dice, perdón, lo tenía. Devarim 4:37. Porque Él amó a tus padres, por eso te escogió a tu descendencia después de ellos. Y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. ¿Por qué? Por el amor a sus padres. Cuán grandes son los padres de Israel, ¿cierto? Bueno, de hecho, hay una oración que dice, por causa de la devoción de los padres, Él traerá un redentor a los hijos de sus hijos con amor. En la amidad, ¿cierto? Por causa de los padres, acuérdate, y trae un redentor. Se dice en la amidad, ¿cierto? Es decir,
trae al último hijo, al último descendiente, al descendiente prometido, de, digamos así, del último padre, de los padres, ¿cierto? De Israel y del padre más allá de todos, el Redentor, que es hijo de Dios, ¿cierto? Así que por este lado tenemos que realmente el Eterno escogió a su pueblo Israel por causa de los padres. No por causa de ellos, ni de lo que hicieron, ni del mérito, ni de que cumplan más mitzvot o no, o menos, sino por causa de los padres. Nada más. Y en esto tenemos que nosotros también velar, ¿cierto? Para que nuestras vidas no sean en vano en este sentido. Porque siempre cuando viene una nueva generación y generaciones revolucionarias que a veces quieren cambiarlo todo o quieren tomar otros rumbos, otros caminos, pues sepan que el Eterno dice en su palabra que Él nos amó por causa de los padres. No por causa de nosotros mismos, por causa de los padres. Lo que le debemos, ¿cierto? En la vida, nosotros siempre tendremos una deuda con nuestros padres que nos dieron, nos mantuvieron en vida, aunque sea nos mantuvieron en vida. A lo mejor a alguno habrá faltado esto otro, un padre, una madre, pero por lo menos nos dieron vida. Y dice la escritura que por causa de los padres escogió a su descendencia. Y este versículo también nos debe recordar que aún tenemos que honrar, ¿cierto?, a los padres. Porque el hecho solo de vivir y de ser descendencia es porque Él escogió a los padres para que nosotros fuéramos descendencia y amarnos. Pero fue por causa de los padres, dice. De alguna forma u otra, nunca podemos desligarnos de esa mitzvah. Honrar padre y madre. Honrar a los patriarcas. Honrar sus obras. Si realmente somos hijos de Abraham, tenemos que honrar las obras de Abraham y de Sara, de nuestra madre. Honrar, ¿cierto?, quiénes son ellos, quiénes fueron. Pero también eso nos llama a honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque son nuestros padres, ¿cierto? Así como ellos fueron padres de la fe, también tenemos nosotros nuestros padres y hay que honrarlos. Y de alguna forma u otra, agradecer las pisadas por las cuales nosotros nos conducimos. Y los padres, digamos, terrenales, los padres también espirituales, a quienes les debemos mucho. Y me refiero, ¿cierto?, a esa terminología porque también a nosotros fuimos instruidos por personas de carne y hueso. Así como también recibimos instrucción de los padres, también recibimos instrucciones, digamos, de alguien, ¿cierto?, que nos enseñó de la fe. Y a ellos debemos mucho también. Así que bueno, las historias de los hechos de Abraham, Isaac, Jacob, son una sombra también de lo que sucedería con la nación de Israel. La literatura rabínica nos expresa el concepto de que, digamos, de que cada cosa se va a repetir, como dice la escritura, como dice el Pirkei Avot, las obras de los padres son una señal para los hijos, o son portentos para los hijos. Los padres preparan el camino, son los pioneros para conducir, ¿cierto?, después a sus hijos de manera tanto espiritual como de manera geográfica. Es decir, nosotros nacimos donde estamos porque nuestros padres llegaron acá. Nuestros padres pudieron haber venido de otro país. De hecho, en Chile también no todos son descendientes quizás de indígenas, muchos vienen de afuera, porque los padres decidieron llegar acá. Decidieron huir, quizás buscar mejor alternativa y aquí estamos. Ni siquiera los indígenas del lugar quizás sean solo indígenas de acá. En algún momento se pobló este continente y vinieron de otro lugar. Por eso son los pioneros, ¿cierto?, en darnos nuestro caminar y por eso estamos donde estamos, tanto espiritualmente como geográficamente. Y también de conducirnos a una tierra prometida. Ellos también, ¿cierto?, descendieron a Egipto y salieron de ahí. O sea, de alguna forma los padres también
fueron aquí y fueron allá. Fueron del exilio y otros retornaron. Y así, ¿cierto? Fue el camino de la fe. Cada cual en su generación tuvo que vivir su propia prueba. Subir, bajar, ir de acá para allá. Y somos descendientes espirituales capaces, ¿cierto? Tenemos que ser de poder transmitir nosotros también a las siguientes generaciones. Ese es nuestro peso. Seguir las pisadas de Abraham, ya dijimos. Abraham fue leal incluso con los ingratos, incluso con los malvados, y entregó lo que tenía a todas las personas. Pues nosotros también tenemos que ser capaces de entregarle a nuestros hijos e hijas físicos y quizás espirituales también todo el progreso que nosotros hemos podido adquirir. Con los niños, por ejemplo. Los Yeradim. Entonces tenemos que tomar esta responsabilidad de las obras de los padres para que sean una señal o un portento para los hijos. Lo que nosotros hemos logrado tenemos que transmitirle a los hijos que también lo pueden lograr. O lo que les den o les diga, lo pueden lograr. No hay cosa mejor, ¿cierto?, para los hijos que decirles tú puedes. Tú puedes hacerlo. Y no hay cosa peor que decirle eres tonto, no eres capaz de hacer esto. A los hijos hay que decirle tú puedes. Así como yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Así como ves una señal en mí, también tendrás señal en ti. Y este es el camino de los padres y el camino de la fe. Así como Yeshua dice, yo hice obras y milagros, ustedes harán obras y milagros más grandes que los que yo hice. Porque mis obras y los milagros que vieron en mí, se las estoy transmitiendo a ustedes. No solamente harán las obras y seguirán mis pasos, sino que además abrirán nuevos caminos. Y verán nuevas obras y nuevos portentos. Eso les dijo Yeshua, ¿cierto? A sus talmidim. Y todo el que cree, para todo el que cree, sea judío, sea gentil, y para todos los que siguen las pisadas de los padres, realmente. El Eterno, así, le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La historia de Abraham comenzó así, con el llamado de Abraham. Y comenzó con una promesa que Dios le hizo, ¿cierto?, a él y a su descendencia, que involucraría una relación con él, su descendencia y el mundo entero, inclusive. Y así es como acabamos de leer. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. 2. Engrandeceré tu nombre. Serás bendición. 4. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Son 7. 7 bendiciones. Lo que el Eterno le entregó a Abraham. Y en la Torá, esto está escrito de hecho de forma de poesía. No está escrito así como un párrafo justificado. Es un tipo de poesía. Y esto implica, ¿cierto?, que hay una riqueza simétrica en estas palabras. Es decir, hay un ritmo que sigue este párrafo. Increíblemente dice así, y en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Es decir, hay una promesa universal. ¿Y cómo podrían todas las familias ser bendecidas a través de una sola persona? Nos podríamos preguntar. ¿Cómo es que haré de ti nación grande, te bendeciré, engrandeceré, será bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan y serán benditas en ti todas las familias de la tierra? Todo el mundo fue incrementando, ¿cierto? Y cada promesa va en un ciclo, por así decirlo. En primera instancia de ti levantaré una nación. Así te bendeciré. Y así engrandeceré tu nombre. Es decir, la nación de Israel también sería grande. Y bendeciré a todos los que te bendigan. Todos los que estuvieran a favor de ti. Después los que estuvieran en contra de ti. Y después dice, al final, todas las familias serán benditas. Es decir, primero, haré de ti, te prepararé a ti.
te engrandeceré, serás bendición, después serás conocido ante los demás, y habrán quienes estén a favor de ti y quienes estén en contra de ti por lo que tú haces. Y luego, después de toda esa oposición o oposición favorable frente a ti, todos te serán benditos a través de ti. Es una gran bendición. Y este es el sello de los hijos del Eterno y de cada creyente. ¿Por qué nos llama al Eterno? Para que nosotros, ¿cierto?, podamos iniciar su camino y recibir bendición. Él quiere engrandecer nuestro nombre. No quiere, ¿cierto?, que sus hijos sean personas altivas, sí que sean humildes, pero también quiere que sus hijos sean reconocidos, porque tenemos el título de hijos de Dios. Por lo tanto, tiene que haber un reconocimiento de sus hijos. Y Él promete, nos promete, bendecir al quien es su hijo. Levantar de nosotros descendencia. Engrandecer nuestro nombre frente a otros. Y cuando uno empieza a hacerse conocido, siempre pasa. Hay quienes le caes bien y hay quienes le caes mal. Cuando uno, ¿cierto?, está iniciando en algún lugar y nadie lo conoce, a nadie le importa lo que uno haga. Uno lo ve como, bueno, alguien nuevo. Pero después que uno empieza a destacarse, hay gente que va a estar a favor, que le va a gustar lo que uno hace, y hay gente que no le va a gustar lo que uno hace. Así nos pasa a nosotros como creyentes. Cuando empezamos tranquilitos, empezamos luego y el Eterno nos bendice. Resulta que el Eterno nos da una posición favorable y la gente empieza a mirar. Oye, mira sus obras, mira lo que hace él. O mira esto, se destaca en esto. Y otros empiezan a decir, pero no me gusta porque es así, porque es allá. Oye, se dice creyente, pero hace esto. Oye, otros dicen, se dice creyente, mira, y es una buena persona. Pero otros dicen, no, pero sus obras. Y ahí la importancia es de tener las obras de Abraham y ser persona de fe con buenas obras. Porque la promesa del Eterno que está detrás de cada uno de sus hijos es eso. Serán vistos ante las naciones. Serán vistos ante los demás, serán bendecidos. No pasarán inadvertidos. Por lo tanto van a ver quienes estén a favor y quienes en contra. Y la promesa culmina diciendo, pues al final de todo, no solamente será que tendrás amigos y enemigos. No solamente nuestro camino se trata, Señor, destruye a nuestros enemigos, bendice a nuestros amigos, sino que dicen, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y allí que Yeshua también le dijo a sus talmidim, orad incluso por vuestros enemigos, porque con sus obras y con lo que ustedes demuestran, y con su bendición en lo que están ustedes, incluso aquellos que son sus enemigos, en algún momento se retornarán, ¿cierto? Se dará la vuelta a las cosas. Porque lo que habrán ustedes será tan importante, tan grande, que ya no tendrán amigos y enemigos, sino que ustedes serán bendición para ellos y para todos. No es que ellos los bendecirán, o dependerán de otros, o dependerán de otros que le hagan en contra la vida, o a favor la vida, sino que en algún momento ustedes serán bendición para ellos. Y ese es el propósito mayor y más grande que el Eterno da a todo creyente. Que nosotros podamos ser bendición en nosotros para incluso quienes nos odian y quienes son nuestros enemigos. Esto le prometió a Abraham. En algún momento se levantarán contra ti, te bendecirán, otros te rechazarán. Pero en algún momento reconocerán que de ti hay bendición. Porque en ti he puesto mi nombre. ¿Cierto? Dijo el Eterno. Soy el Dios de Abraham. Soy el Dios de Ariel. El Dios de cada uno de nosotros, de nuestra comunidad, de los que estamos acá. Y llegará el día, ¿cierto?, en cual nosotros seremos bendición para otros. Eso está diciendo esta promesa. Superaremos el momento en que a todos nos puede pasar, que tenemos luchas, dificultades, se levantan contra nosotros. Tiene que llegar el momento donde la bendición recaiga sobre nosotros, su nombre esté en nosotros, y ya no interese eso, sino que interese hacer las obras de Abraham y dedicarnos a hacer el bien, interceder por otro y nosotros bendecir al mundo. Para eso fuimos llamados, para eso fue llamado Abraham y su pueblo Israel, ser una luz para las naciones, ser bendición para las naciones, no estar siempre en ese enfrentamiento de que este
este sí, este no, este lo odio, este lo dejo de lado. En algún momento que nuestras obras, nuestras actitudes, nuestras palabras transformen la vida de otros. Esto fue lo que vivió Yeshua, lo que finalmente hizo Yeshua. Sí, tenía oposición, tenía gente que estaba a favor, pero él prometió que a todo aquel que en él cree tendría vida eterna, no importa quién fuera. Todo aquel que imita nuestros caminos debería alcanzar, ¿cierto?, al Eterno y su testimonio. Esa es la invitación y la bendición de Abraham para cada uno de nosotros. Que Él establezca, ¿cierto?, su bendición para el mundo a través de nosotros y cada uno de nosotros como ascendencia de Abraham. Vamos a dejar hasta aquí el comentario. Hablamos de principios y fundamentos de la Torá y de la fe. Fundamentos, ¿cierto?, de nosotros como creyentes para seguir nuestro camino. El Eterno, por supuesto que quiere bendecir nuestras vidas, pero nosotros tenemos que iniciar el camino, seguir el camino y superarlo. Y en algún momento, como dice ahí, nosotros ser la bendición. No estar esperando siempre, bendice. O maldice, o anda en contra de estos que quieren mi mal. En algún momento nosotros tenemos que ser la bendición. La luz del mundo. Yeshua nos enseñó esto. La promesa está ahí, está hecha. Que el sello del Eterno esté en nosotros. Que la emuná nos haga crecer tanto como a los patriarcas. Para que nuestras señales sean, ¿cierto? Nuestros hechos, nuestros actos sean señales para nuestros hijos y para los demás. ¿Cierto? Porque esa es la clave. Llegar a un momento como lo fue Yeshua, los apóstoles y las grandes personas de la fe, ¿cierto? Y llegaron a ser ellos bendición para otros y ser ellos señales, sus vidas y sus obras para otros. Que el Eterno nos ayude a crecer y que podamos alcanzar este nivel por el bien de nosotros, de nuestros hijos, de los que nos siguen y de los que nos conocen, nuestro entorno cercano. Que el Eterno le bendiga a todos. Shabbat Shalom.